Namaste, bienvenidos a esta sesión final de estudio, la última por ahora. Vamos a hacer más según llegamos al año que viene, 2025. Esta sesión de estudio es para profundizar en la autoindagación juntos. Vamos a empezar con la descripción del proceso de autoindagación, que fue muy efectivo para mí. Anteriormente vimos la meditación y también la contemplación. Y según nuestro camino se acelera, empezamos a practicar de forma constante, muy rápidamente. Este anhelo crece en el interior e incluso queremos encontrar una forma más rápida hacia la libertad, y esto es la autoindagación. La autoindagación es un proceso que realmente al principio no lo entendí, y es una de las razones por las que me llevó tanto tiempo el reconocer quién soy. En un intento de atajar este proceso aquí para todos, quiero tomar este tiempo para ver lo que es la autoindagación en profundidad. La forma más efectiva que funciona para mí, porque la autoindagación viene de muchas formas, pero vamos a hacer hoy, aquí en esta sesión, es una forma muy directa. Es una forma de indagación para aquellos que están listos para acabar con el sufrimiento y quizás ya suficientemente maduros, que sois todos vosotros, y quizás todavía no tenemos claridad sobre lo que es la autoindagación todavía. Tuve muchas concepciones erróneas sobre lo que es la autoindagación, que era un proceso mental, que era un proceso de pensamiento. Y esto realmente ralentizó mi progreso para reconocer quién soy. Pero llegué a reconocer, a ver que la autoindagación es mucho más directo y es anterior a la mente. Es un mirar y un ver. Y que si pienso sobre mi naturaleza auténtica, mi ser real, entonces de hecho lo estoy perpetuando, una sensación de un ser separado. Incluso aunque esté pensando sobre el infinito, la conciencia, la presencia, si estoy pensando sobre ella, estoy enfatizando la sensación de ser un alguien que está pensando sobre ella. Solo con un ver directo, reconocer quién soy, quien siempre he sido y soy, esa sensación de separación empezará a desaparecer. Solo hay el ser real. Solo existe la conciencia infinita. Y esta conciencia infinita es la que llega a este punto donde quiere reconocerse a sí misma finalmente, totalmente, completamente, claramente. Y está perdiendo el interés en jugar con los pensamientos, con la sensación de separación. Si estás escuchando estas palabras, tú ya estás en ese punto de tu evolución. Si estás escuchando y pensando, no sé si la autoindagación es para mí, o no sé si estoy lista para la autoindagación, o no sé si soy suficientemente bueno. Todas estas cosas podemos empezar a ver. Que ya debemos estar lo suficientemente listos por haber encontrado una enseñanza tan directa como esta. Vamos a tomar un poco de tiempo para explicar el proceso de autoindagación. Y luego os llevaré a todos a través del proceso como grupo juntos. Y luego probablemente tomaremos un descanso de 5 o 10 minutos y admitiré preguntas aquí sobre el proceso de autoindagación que vamos a hacer. Y os pediré que las preguntas sean solo sobre este tema.
Hay un chat abierto en jueves, es el último antes de Navidad, y ahí podéis mandar preguntas de forma anónima para que las responda. Pero en esta sesión quiero que las preguntas sean sobre este tema para realmente poder estudiar y llegar a ese lugar donde nos sentamos más eficientes. Entonces, ¿qué es la autoindagación y cómo lo hacemos? La autoindagación es el preguntar qué es nuestro ser realmente. Cuando haces la pregunta, en una exploración, un descubrimiento, una búsqueda, un escanear, no es un proceso mental. No es pensar sobre una experiencia que tuvimos anteriormente, porque esto va a fortalecer la sensación de separación. Me siento como alguien que estoy recordando lo que vi anteriormente. Según hacemos la pregunta y experimentamos lo que somos realmente, entonces cada momento que estemos conscientemente experimentando quién somos realmente, la conciencia sin forma, la presencia, el ser, simultáneamente estamos deshaciendo, permitiendo que esta sensación de ser separado se disuelva, caiga por sí misma. No puedes librarte de la sensación de separación porque no es real. Solo puedes quitar la atención de allí y ponerla en lo que es real ya. Y esto entonces, la vieja forma de pensar sobre nosotros mismos empieza a caer por sí sola. Solo la experiencia directa, el ver directamente, el experimentar realmente lo que eres, hoy, aquí, ahora, te va realmente a hacer un cambio en tu despertar. Porque cada vez que miras y ves, primero, de que no hay ningún ser separado aquí, de la forma en que pensamos antes, y que ese que está intentando despertar o haciendo esfuerzos para ello, para algún momento futuro donde estemos finalmente sintiéndonos libres, ese no existe. Cada vez que lo comprobamos, que miramos y vemos que no está ahí esta persona, aquel que se siente que está sufriendo, no se puede encontrar cuando lo buscamos en nuestra indagación. Entonces vamos a encontrar más y más difícil el volver a creer en los pensamientos. Cada vez que experimentamos que no somos una persona, un objeto, algo fenoménico, nuestro cuerpo sí es un objeto, un fenómeno. Los pensamientos, las emociones, pero aquel que es consciente de todos ellos no es algo que viene ni va, no es una forma, no es un objeto. Lo que somos realmente es aquello donde todo lo fenoménico aparece. Así que cada vez miramos, comprobamos y lo vemos con preguntas sencillas y vamos descubriendo una vez más que no somos una persona, que no somos un alguien que necesita despertar. Y luego llegamos a descubrir que ya somos eso, que ya es libre. No hay ningún proceso de despertar a la verdad para nosotros. Ya somos la verdad. Solo estamos llegando a verlo más y más claro cada vez que miramos. La autoindagación es muy directa, la forma más efectiva que he encontrado nunca y la más rápida que nunca encontré para ver que ya somos libres. ¿Y por qué necesitamos hacer autoindagación? Bueno, si no hacemos la autoindagación, vamos a estar creyendo que somos un alguien separado que está llegando desde su camino, haciendo su camino hacia la presencia. Creía yo que tenía que encontrar mi camino de vuelta a la conciencia infinita. Estoy aquí y la conciencia está allí y tengo que fundirme allí o disolverme en eso.
Lo que vamos a reconocer con la autoindagación es que esta persona aquí no existe, nunca lo hizo. Y que lo que ya está aquí es libre como la conciencia infinita misma. Y cada vez que hacemos esto, empezamos a desenmarañar la mente, todos esos pensamientos y permitir que la mente descanse. Mayormente nuestra mente piensa sobre cómo despertar al ser, cómo resolver los problemas, cómo establecerse firmemente como la conciencia, como el infinito, el ser infinito. Y según nos probamos que eso nunca funcionó, ahí es desde donde empezamos, pero ahora vamos a empezar ya aquí. Y que el viaje que parece que estamos haciendo desde un alguien a ser la conciencia no es verdadero realmente. Es parte de la ilusión que hemos creído por tanto tiempo. Esta idea de que estoy llegando, de que estoy acercándome, estoy profundizando en mi meditación, estoy dejando ir más patrones kármicos y tendencias. Que casi estoy ahí. Tenemos que destruir eso en nuestra conciencia, la capacidad de pensar de esta manera, y reemplazarla con la comprensión de que ya estamos allí donde queríamos llegar, que ya estamos mirando desde ese lugar donde pensábamos que estábamos intentando llegar. Una vez que claramente lo ves lo suficiente número de veces, entonces vivimos como esa libertad constantemente y sin esfuerzo. Y para verlo una vez, normalmente no es suficiente. La mayoría de nosotros tenemos un reconocimiento de quiénes somos, pero directamente nos volvemos a pensar en términos de ser un ser separado. ¿Cómo veo otra vez quién soy? ¿Cómo me fundo en esa conciencia infinita? ¿Cómo dejo ir mis patrones kármicos? ¿Cómo trasciendo todas las creencias? Todo esto es imposible para ti, porque tú ya estás más allá de todo esto. No hay creencias para ti para trascender. Solo reconoce que tú ya estás más allá de todo ello. Tú ya no te afectan. Y entonces tendremos esta paz sin esfuerzo que viene de descansar como y lo que sabemos que somos. La autoindagación, cuando empiezas a hacerla, parece extraña quizás al principio, pero según lo haces más, encontrarás que empezarás a disfrutarla cada vez que miras y no encuentras una persona, encuentras tu propia libertad que ya está aquí. Y eso empieza a ser realmente algo que te da mucha alegría y dicha incluso. Y es adictivo de una buena forma. Déjame recordarme a mí misma que ya estoy libre. ¿Quién no querría hacer esto? Y la persona y sus problemas solo son un conjunto de pensamientos y emociones y sensaciones que suceden, pero no una entidad real como pensamos que lo era. Así que si es tu primera vez en la autoindagación, también podrás pensar que es algo sorprendente cuando te das cuenta que no soy quien pensaba que era. Para mí hubo un poco de miedo que surgió y también mucho asombro la primera vez que experimenté. No hay persona aquí. Esta persona que había sido el enfoque de toda mi existencia, que ha intentado ganar dinero y gustarle a todo el mundo, ahora realmente está intentando alcanzar el despertar, realmente intentándolo. Tanto creencia se ha ido en esta persona que la primera vez que reconocí que realmente no estaba, fue muy asombroso para mí. Pero también vino con un poco de miedo y también una gran sensación de liberación, de que todo lo que pensé, que pensaba que estaba mal sobre mí o que tenía que arreglar,
Y todo este gran problema de cómo despertar, de alguna manera se fue en ese momento. Y tuve que seguir mirando porque lo volví a recoger. Quizás te has dado cuenta de ello. Es por hábito que lo recoges otra vez. Así que seguimos mirando y reconociendo, mirando y reconociendo. Vamos a trabajar con 3 preguntas muy directas hoy. Y según os llevo a través de ella, me gustaría que intentarais seguir lo máximo que podáis. Y si te estancas o te pierdes en cualquier momento, no te preocupes, no puedes hacerlo mal. Es esa disposición a hacer las preguntas lo que es lo más importante. Es estar dispuesto a ver que no soy para nada lo que pensé que era. Es estar dispuesto a reconocer que yo ya soy libre. Esto es lo más importante aquí. Y las respuestas en la autoindagación no son tan importantes. Así que si intento encontrar la persona separada y todavía parece que hay una aquí, no importa, no quiere decir que lo estoy haciendo mal. Es el estar dispuesto a ver, el estar dispuesto a reconocer que quizás no es verdad. Esto es lo más importante. Así que el 99.99% de todo el trabajo en la autoindagación es hacer la pregunta de forma abierta y curiosa. Si estás dispuesto a hacer esto, entonces todo lo demás viene por garantizado. No tenemos que tener resultados hoy aquí en esta sesión, pero sucederán si hacemos las preguntas de una manera abierta, curiosa y honesta. Y esto es lo que cambió para mí, que en cierto punto estaba más dispuesta a cuestionar la existencia del ser separado que a seguir sosteniéndola. Podía ver que sostenerla, intentar llegar a algún sitio al despertar, no me ayudaba de ninguna manera. Y de hecho, hacía las cosas, empeoraba las cosas. Toda mi vida se volvió muy contraída y fastidiada por ello. Así que vamos a empezar a trabajar con estas preguntas ahora. Y seguir lo mejor que puedas. Está siendo grabado, así que puedes volver a verlo. Lo vamos a poner en YouTube mañana. Y podrás observarlo, verlo otra vez. Las preguntas básicas, 3 básicas preguntas que vamos a hacer son, número 1, ¿puedo encontrar una persona separada? Y vamos a ir sobre ella en un momento, vamos a mirar juntos para ver si podemos encontrar un alguien. Número 2, si no puedo encontrar un alguien, una persona, entonces, ¿qué encuentro cuando me busco a mí misma? Estamos aquí, existimos, pero no como una persona. ¿Y como qué existimos? Esta es la pregunta 2. Y con esta pregunta empezamos a reconocer el vacío sin forma, la conciencia, la nada, la inteligencia pura, conciencia que somos. Y la pregunta número 3 es, ¿cómo estoy reconociendo la conciencia? Tenemos la experiencia, lo estamos viendo directamente, es muy importante esto. Y al experimentar directamente quién soy, no es mi verdad, no te estoy contando esto. Tú míralo por ti mismo, obsérvalo por ti mismo. Y entonces te irás de las dudas de la mente. La mente siempre dice, no lo vas a conseguir. Nunca vas a despertar, dice la mente. Pero si lo puedes experimentar hoy, entonces podemos empezar a perder esa atracción a las preguntas y a las dudas de la mente. La tercera pregunta es, ¿cómo estamos reconociendo esto? Vamos a comprobar esto. ¿Estoy utilizando mis sentidos para reconocer lo real? ¿Estoy utilizando mi mente para reconocer lo real? Y de nuevo, ¿cómo lo reconozco entonces?
Vamos a ir a través de estas preguntas una tras otra, luego tenemos un descanso y luego abriré para el que tenga algún desafío, el que se haya estancado en algún sitio, el que quiera hacer cualquier pregunta. Sentiros libres. Pero ahora sigamos las preguntas lo mejor que podáis. Hacer las preguntas y ver qué respuestas surgen en tu interior, ver qué respuestas vienen. Y cuando permites que vengan estas respuestas, no estás haciendo ningún esfuerzo. Hacemos las preguntas de autoindagación y simplemente vemos qué respuestas surgen, como si estuvieras viendo una película. Haz la pregunta y mira. No estás ningún esfuerzo en absoluto para encontrar una respuesta. Tampoco estamos pensando sobre una respuesta. Estamos viendo lo que ocurre aquí. Vamos a empezar. Y puedes hacerlo esto con los ojos abiertos o cerrados. Con los ojos abiertos, quizás al principio es un poco más difícil si no lo has hecho antes. Si cierras los ojos, asegúrate de que no caes en un estado profundo. No está mal, pero lo que queremos hacer es realmente asegurarnos de que experimentamos lo que somos. Y a veces hay resistencia, es muy normal. Algún estado profundo puede pasarte, la mente te va a dar este estado profundo para que no te reconozcas. Así que evítalo. La primera pregunta que vamos a hacer juntas, sigue tan bien como puedas, no puedes hacerlo mal, recuérdalo. ¿Puedes encontrar una persona separada cuando te buscas? Ahora mismo hay una sensación de un tú que está escuchando esto, mirando esto. ¿Puedes encontrar un alguien, una persona? ¿Puedes encontrar este buscador de la iluminación? Estamos mirando y vemos que hay un cuerpo en nuestra experiencia. Quizás hay pensamientos, quizás emociones, sensaciones en el cuerpo y sonidos que tus sentidos recogen, sonidos como estas palabras y otros estímulos. Pero puedes encontrar un alguien, un objeto, una persona, una entidad con unos límites definidos que eres tú. ¿Puedes encontrar un alguien cuando te buscas? Busca, mira a ver si hay un cuerpo, quizás pensamientos, sensaciones. ¿A quién pertenecen? ¿Hay una persona? ¿Es este yo un alguien, un buscador? Recuerda, de nuevo, esa disposición a hacer la pregunta es lo más importante. El hacer la pregunta ya está haciendo el trabajo y no somos responsables por encontrar ninguna respuesta. Solo la pregunta es retar la idea de que porque esa persona se siente muy real hasta que la cuestionamos. ¿Puedes encontrar una persona? Puedes encontrar sensaciones, quizás alguna contracción en el cuerpo, tensión. Pero ¿es eso suficiente evidencia de que hay una persona, un alguien aquí, que vive dentro de tu cuerpo? Cuando dices mis pensamientos, mi cuerpo, ¿a qué se refiere? Y hay algo que es consciente de los pensamientos, del cuerpo, pero ¿es una persona? ¿Hay un ser separado? Tómate un momento para mirar, buscar en tu ser. ¿Qué es este yo? Cuando tú dices mí, mío, ¿es una persona?
una entidad distinta? ¿Es un objeto? ¿Eres tú un objeto? Sean las que sean las respuestas que vengan en respuesta a esta pregunta, está bien, permítelas simplemente. Y mira otra vez, ¿puedo encontrar una persona? Este que desesperadamente quiere despertar a la verdad, ¿realmente puedo encontrarlo? Si no miro, realmente parece estar aquí un alguien. Pero si miro, no es tan evidente. Tómate un momento ahora para ver qué puedes encontrar. ¿Es una persona? ¿Realmente hay alguien que está creyéndose los pensamientos? ¿Un buscador del despertar? Solo esa disposición a verlo, la disposición a preguntar, ¿soy realmente una persona, un alguien? Eso ya está haciendo todo el trabajo para nosotros, solo el estar dispuesto. La autoindagación realmente se trata de estar dispuesto a ver. Compruébalo una vez más. Y no puedes hacer esto demasiadas veces. Quizás parece que no tiene objetivo para la mente seguir buscando algo que no está ahí, pero es lo más importante, el seguir probándote una vez más que no soy una persona, no soy un alguien. ¿Qué es este yo? Mi vida, mi trabajo, mi despertar, mis patrones kármicos, mis resistencias. ¿Quién es el mí, el que dice mío? Vamos ahora a pasar a la pregunta 2 y no te preocupes si no tienes una respuesta concluyente para la pregunta primera. Quizás has notado que algo está cambiando en el interior solo por preguntar con curiosidad. Eso es el trabajo. Las respuestas no son importantes. Quizás es mucho más fácil de lo que pensaba nuestra mente. La pregunta 2. ¿Qué encontramos cuando nos buscamos a nosotros mismos? Si no podemos encontrar una persona, ¿qué encuentras? Porque tú existes y estás aquí, pero no como un alguien, no como un objeto. ¿Qué es esto, este yo, esta sensación de un yo? ¿Qué encuentras? Esa es la pregunta 2. ¿Es este yo un objeto? ¿Es tangible o intangible? ¿Puedes cogerlo, este yo, y moverlo a otro lado? ¿O es más como algo a través de lo cual puedes mover tu mano sin sustancia, no material? Mayormente nos han enseñado que si no tiene sustancia es menos real que lo tangible. Pero ¿y si es justo lo opuesto, la verdad? ¿Qué es este yo? Algunas personas sienten
que experimentan como un vacío o ninguna respuesta a esta pregunta. Y es realmente eso, es una respuesta no fenoménica. Cuando pregunto qué busco, qué encuentro cuando me busco, la pregunta 2, no viene ninguna respuesta fenoménica, ni pensamientos, ni experiencias, sensaciones. Este que es consciente de los pensamientos, el que conoce las sensaciones del cuerpo, ¿qué es eso? ¿Tiene forma o sin forma? Tú, el que eres consciente de la forma, de una forma tangible como un cuerpo o una forma sutil como un pensamiento. ¿Eres tú sutil, burdo o totalmente sin sustancia no material? Tómate un momento para experimentar lo que encuentras como tu ser. Algunos nombres que les hemos dado es vacío, vacío de sustancia, vacío de forma, pero rico y total, sintiente, una nada, conciencia, ser. Todo esto son nombres para quien tú eres realmente, y quien tú eres realmente no tiene nombre. Hay un cierto campo, una nada infinita, que empezamos a darnos cuenta de ella. ¿Qué soy realmente aquí? No soy una persona. Entonces, ¿qué encuentro? Acostúmbrate a esto, a experimentarte a ti mismo. No soy un objeto, soy eso en el cual parece no haber ninguna forma en absoluto. No soy tangible. Y de nuevo, no puedes hacerlo mal. Simplemente la disposición de hacer la pregunta está haciendo el trabajo para nosotros. Y de nuevo puedes sentir que algo cambia energéticamente con esa disposición a mirar. Y eso es lo importante. La pregunta 2, entonces, ¿qué encuentro cuando me busco? Para mí, cuando al principio experimenté mi propia nada sin forma, no era muy emocionante para nada. De hecho, era bastante aburrido. Y fue sorprendente porque no era la persona la que yo pensé que iba a encontrar, pero tampoco vino con dicha. De hecho, vino miedo al principio cuando vi esto. Y me llevó un tiempo el estar dispuesta a volver a mirar y volver a verlo. Y es muy normal si estás experimentando esto también. Simplemente estate dispuesto. ¿Qué es esto que soy realmente? ¿Qué es consciente del cuerpo, de los pensamientos, de las emociones, de las experiencias? ¿Qué está aquí que está utilizando este cuerpo? Encontrarás que es algo muy distinto, no una forma en absoluto, sino que es algo que siempre ha estado aquí, pero quizás solo te estás dando cuenta de ello ahora. Y según nos damos cuenta de ello, empezamos a probarnos a nosotros mismos que no somos el buscador con todos sus problemas. Y cada vez que miramos de esta manera, empezamos a distanciarnos más y más de la mente. No porque la mente sea mala, solo menos capaces como esto de creernos nada. Si no somos los que pensábamos que éramos, podemos estar seguros de que nuestros problemas existen para nosotros.
Vamos a mirar una vez más con la pregunta, ¿qué encuentro entonces cuando me busco? Y lo hemos llamado, se ha llamado muchos nombres, divinidad, presencia, lo hemos llamado el campo contextual, la sensación de este momento, tú eres este momento. Tiene tantos nombres y sin embargo no tiene ningún nombre que pueda limitarlo. Conciencia pura, anterior a la forma. Vamos a movernos a la pregunta 3. La pregunta 3 es comprobar cómo estoy reconociendo esta conciencia. Porque queremos probar. En la pregunta 1 estábamos probando que no somos el ser separado. En la 2 encontramos esta nada, esta conciencia. Y en la 3 queremos probar que esto ya es desde donde estamos mirando, que se está reconociendo a sí mismo. Y para mí había esta idea, esta suposición de que estaba utilizando mi cuerpo y mente para reconocer la conciencia. Y esta idea mantenía miedo en mi sistema porque pensé que si necesito mi cuerpo y mi mente para reconocer quién soy, cuando mi cuerpo y mente se hayan ido, yo también me habré perdido. Seré incapaz de reconocerme a mí misma. Vamos a dividir la pregunta 3 en 3 preguntas. La primera, ¿estoy utilizando mis sentidos para reconocer la conciencia? Voy a llamarlo conciencia, en lugar de usar muchos nombres distintos, pero puedes llamarlo como te guste. ¿Esto es real? ¿Estoy utilizando mis sentidos? ¿Puedo ver la conciencia con mis ojos? ¿Es visible? ¿Puedo escuchar la conciencia con mis oídos? ¿Está haciendo algún sonido? ¿Tiene la conciencia algún olor, alguna textura, algún sabor? Comprueba esto. ¿Estoy utilizando los sentidos, mis 5 sentidos, para reconocer la conciencia? Sé que está aquí. La estoy experimentando, pero ¿cómo la experimento? ¿Estoy utilizando los sentidos? Y cuando miré de esta manera me di cuenta que la conciencia es invisible, no la estoy viendo con mis ojos físicos. Es inaudible también, no la estoy escuchando con mis oídos. Mis ojos, mis oídos, mis sentidos reciben vibraciones, pero la conciencia no es una vibración, es incluso anterior a las vibraciones. Seguimos adelante. Y de nuevo, si sientes que no tienes la respuesta correcta, relájate, porque no hay respuesta correcta aquí. Solo estamos haciendo la pregunta juntos y eso ya está haciendo algo muy poderoso. ¿Estoy utilizando la mente para reconocer la conciencia? Vamos a preguntar, bueno, si no estoy utilizando los sentidos, entonces ¿estoy utilizando la mente para reconocer la conciencia? ¿Y qué es la mente? Es un proceso de pensamientos. Cuando experimento la conciencia sin forma, ¿estoy yo pensando sobre ella? ¿Es un pensamiento sobre la conciencia o un reconocerlo, un experimentar, un saber que es anterior a todo pensamiento? Cuando compruebo cómo reconozco la conciencia,
Hay un ver directo de alguna manera, pero no con mis ojos, un saber, un reconocer. Simplemente sé que está aquí. Y no es algo que estoy pensando. Cuando hago la pregunta, ¿está la conciencia presente? Hay un ver directo, un reconocimiento directo que es anterior a la mente. Un reconocimiento ahí que es anterior al pensamiento. Más tarde nuestra mente podrá decir, quizás luego piensa sobre la conciencia, pero la conciencia también ve a la mente pensando. Así que según trabajamos con esta pregunta, ¿estoy utilizando la mente para reconocer la conciencia? Se hace más y más claro que no. La conciencia es anterior a la mente. Es anterior, es un ver directo y reconocer directamente. Y la mente viene después a pensar sobre eso. Así que la última pregunta de todo es como una pregunta sin final. Así que si no utilizo mis sentidos ni mi mente, ¿cómo estoy reconociendo la conciencia? ¿Cómo sé que está aquí? Vamos a hacer esta pregunta juntos. ¿Cómo sé que la conciencia, la presencia, está aquí? Quizás encuentres en ese intento simplemente decir, no sé, simplemente lo sé. Y según estamos con esta pregunta, ¿cómo estoy reconociendo la conciencia entonces con curiosidad profunda? Puedes encontrar que sucede algo muy poderoso. Y quizás puede haber o no un reconocimiento ahora, pero de que solo la conciencia los informa, se puede reconocer a sí misma, los informa. Que solo algo infinito e ilimitado puede reconocer lo infinito e ilimitado. Nada fenoménico puede reconocer eso donde todos los fenómenos aparecen. La sensación del ser separado no pudimos encontrarlo cuando buscábamos, así que no puede ser ese alguien el que está reconociendo la conciencia. Incluso aunque hubiera una persona, simplemente sería un pequeño objeto en el océano vasto de la conciencia. ¿Y dónde estaría? Como una persona para reconocer toda la conciencia. Así que siéntate abiertamente con estas preguntas. ¿Cómo estoy reconociendo la conciencia entonces? Esta pregunta para mí fue muy confusa al principio. No sabía la respuesta y realmente quería saberlo. Y este deseo vino todo el tiempo. Tengo que saberlo. Tengo que saberlo. Y según seguí haciendo estas preguntas, encontré que se hizo más y más obvio que no había un momento súper grande de emoción donde todo se revelaba. No sucedió de esta manera. Simplemente se hizo más claro, cada vez un poco más claro. Yo soy conciencia y estoy reconociéndome a mí misma. Solo lo intangible puede reconocer lo intangible. Siéntate con estas preguntas por unos minutos juntos. ¿Cómo estoy reconociendo la conciencia entonces?
No hagas ningún esfuerzo por encontrar una respuesta. Las respuestas vienen por sí solas. Disfruta cómo se siente. Se siente abierto simplemente el preguntar de esta manera. ¿Cómo sabes que está la conciencia presente? ¿Qué facultad estás usando para reconocerla? Si esta pregunta es suficiente para ver, simplemente hacer esta pregunta es suficiente. Hemos utilizado como media hora para ir a través de estas preguntas, pero según lo practicas serás capaz de hacerlo en menos de un minuto cada vez. Según te haces más eficiente, simplemente hacer las preguntas. Pregunta 1. ¿Puedo encontrar una persona separada? Pregunta 2. ¿Qué encuentro entonces cuando me busco si no es una persona? Y la pregunta 3. ¿Cómo estoy reconociendo la conciencia? ¿Estoy viéndola con mis sentidos o con mi mente? Y si no, ¿cómo la estoy reconociendo? Yo hice este proceso una y otra vez, una y otra vez. Y un día me emocioné tanto porque podía sentir algo cambiando y me obsesioné con estas preguntas por, no sé, 2 meses o algo así. Y un día lo debía haber hecho como 100 veces porque realmente me sentía muy, muy bien. Fue un día que no estaba ocupada, solo estaba a casa, así que estaba haciendo las preguntas. Y cada vez que haces estas preguntas, estamos un poco más cerca de nunca más ser capaz de creer en un pensamiento o pensar que nunca lo hemos hecho. Relájate mientras haces las preguntas, sabiendo que las respuestas vendrán a su propio tiempo. Y quizás lo más importante, la respuesta más importante, ya la has experimentado. Una sensación de algo cambiando, algo abriéndose, un movimiento energético en tu interior. Ese es el regalo de hacer las preguntas, porque según hacemos las preguntas, no podemos estar creyendo en ningún pensamiento en ese momento. Nuestro sistema se abierta, se abre y la verdad se puede revelar a nosotros. Solo preguntar, ¿hay realmente una pregunta? ¿Hay realmente una persona? Quiere decir que no lo estás sosteniendo la sensación de un alguien. Solo preguntar, ¿qué encuentro? Y experimentarlo, quién somos realmente. Y después preguntar, ¿cómo estoy reconociendo la conciencia? Probarme que no estoy aquí haciendo este camino, acercándome a esto. Yo ya soy esto, que es libre, aquí. Estas preguntas cambiaron mi vida entera y sé que harán lo mismo para ti. Ponen un final al sufrimiento, a la búsqueda, al esfuerzo. Y no hubo ningún gran cambio, no de la forma en que la gente lo espera, no fue así. Todos los días tenía un poco más de paz y fue más y más grande cada paz, más alegría, más paz, menos capacidad de creer en los pensamientos. Cuando surgía una emoción, simplemente surgía y había menos un alguien que podía hacer algo sobre ella, sufrirla o rechazarla.
Y en cierto punto, las preguntas empezaron a convertirse en un hábito, empezaron a salir automáticamente. Mi mente le gustaba hacer las preguntas y había como una fuerza, un momento. Y perdí la capacidad de sufrir y no sé cuándo cayó, en algún momento en ese periodo de 2 meses. Cayó por sí sola. Creo que fueron 2 meses, pero no lo puedo recordar. Pero no importa en ese momento cuando se cayó, porque ya me estaba divirtiendo tanto haciendo estas preguntas una y otra vez, viendo que no hay nadie aquí que pueda sufrir, que solo está la conciencia reconociéndose a sí misma. Así que un recordatorio final antes de tomar un descanso. No se trata de buscar respuestas, sino de estar dispuesto a hacer la pregunta. Incluso solo hacerlo una vez como nosotros juntos. Ya es suficiente para asegurarte la libertad total. Cuanto más preguntemos, mejor, con curiosidad y diversión. Entonces más vamos a acelerarlo. Si haces una vez la pregunta, quizás es un proceso de 6 meses. Si lo haces 2, 5 meses. Si lo haces varias veces, y ese tiempo va acortándose, donde la sensación de separación caiga totalmente. No esperes un gran momento. Disfruta cada día de sentirte un poco más libre, un poco menos disparada por los acontecimientos externos o internos, y una sensación más profunda de libertad que de repente te viene al principio, poco a poco y luego profundamente. Bien, vamos a tomar un descanso y volveremos a la hora en punto y abriré para cualquier pregunta sobre lo que hemos hecho aquí, algún desafío. Y por favor, mantener las preguntas solo en este tema. Gracias.